posiblemente lo identifiquen por la descripción. Eso se llama tal cosa. Y algunos de ustedes sabrán el nombre y la descripción. Y la segunda parte, entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a dedicar a cómo la iglesia va a desafiar el tiempo que le ha tocado vivir. Porque a veces uno escucha en presentaciones que hemos hecho previamente en otros lugares, personas que se le acercan a uno y le dicen, bueno, pero eso que usted habla ahí está escrito, y entonces pues, ¿para qué vamos a estar, verdad, con peleas y con luchas? Y da la impresión que lo que quieren es meterse en una cueva, orar y que Cristo venga. Esa no es la posición de la iglesia, nunca ha sido la posición de la iglesia. Vamos ahí, podemos economizar esto. Fácil. Y empezamos diciendo que la iglesia no se puede desconectar de su realidad para no desenfocarse de su misión. Cuando una iglesia se desenfoca de su realidad contextual al mundo en el que pertenece, pierde sentido la misión para la cual fue llamada. Para los que les interese la presentación, está grabada en esa computadora. Hablen con la persona que está ahí. Es suya, el copyright es del Espíritu Santo. El siglo XXI trajo consigo múltiples cambios sociales y doctrina en contra de la fe y los fundamentos de esta. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de una guerra filosófica y una guerra conceptual, donde el enemigo de las almas se ha metido haciéndole ver a la gente que creer en Cristo y estar en la iglesia es un acto retrógrada, es un acto no intelectual, es un acto de personas que están enfermas emocionalmente y que no tienen ningún tipo de intelecto, y han metido el elemento filosófico porque eso ha herido grandemente el ego del ser humano. Recuerde que cuando tenemos ante nuestra consideración la historia del Edén, con Adán y Eva, el problema es este árbol de la ciencia del bien y el mal, y no es otra cosa que el deseo de tener el conocimiento para dominar. A eso se traduce, tener conocimiento. Entonces, cuando le hablan a la gente de conocimiento, es como si le volvieran a picar la zona que afectó a Adán. Yo quiero eso, yo quiero saber. Y las motivaciones no son aprender para bendecir, las motivaciones son aprender para controlar, aprender para dominar, aprender para atropellar, a veces aprender hasta para humillar. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer los tiempos para desarrollar las estrategias con la ayuda del Espíritu Santo. No hay manera de que la iglesia sobreviva en el siglo XXI si el Espíritu Santo no está presente. Y no es que lo diga yo, o lo esté escrito en los libros de 2 o 3 más, no, hermano, es que está en la Biblia. Porque el Espíritu Santo es el que toma el batón de Cristo para hacerse cargo de la iglesia. Los dones son de Él, los ministerios son de Él, los talentos Él es el que los pone a funcionar, los frutos provienen de Él, y por lo tanto sin Él es imposible que la iglesia ni siquiera se estructure dentro de la verdadera voluntad del Señor. Si nosotros hacemos un recuento rápido de la primera iglesia, nos vamos a dar cuenta que la historia de la iglesia está llena de conflictos, de contratiempos, de luchas, de persecuciones, de grandes sacrificios. Los primeros discípulos subieron la vara. La vara de esta gente estaba a una altura que era morir por Cristo y era bendición. Es una carga. Si usted está con nosotros hoy y siente
que lo que está haciendo le está creando una carga existencial en su vida, no se vaya de aquí sin que oremos por usted. Servir a Cristo es una bendición. No importa el trabajo que nos cause, el dolor que nos cueste, el sacrificio que tengamos que vivir, porque al final del día no estamos en condiciones para decir esto es lo que me ha tocado y esto es la exigencia. Eso lo hace uno en el trabajo del mundo. La gente a que Dios llama, los llama porque sabe que tiene la capacidad, el potencial, las herramientas, los recursos y, como diría el apóstol Pablo, un depósito que Dios puso en usted. Todos los hombres y las mujeres que están en el texto bíblico han pasado por lo mismo. Han sufrido situaciones críticas. O sea, no hay una respuesta más malcriada que la de Gedeón. Salve, el Señor está contigo en tu pueblo. Si estuviera con nosotros, no estuviéramos así. Es una cosa increíble. Pero Dios no toma mal. Dios sabe lo que está pasando. Además, hay un depósito. No hay una persona en más crisis para un llamado que Moisés. Piénsalo por un momento. Que Dios necesita un hombre para la misión más descabellada de todo el Antiguo Testamento. Sacar un pueblo, su pueblo, de la mano de un opresor por 400 años. Entonces, si fuéramos nosotros, haríamos una lista de cualificaciones. Bueno, el individuo debe saber más de 2 idiomas, debe estar joven, hacer ejercicio, bien alimentado, ¿verdad? Estar en sociedad, pensando otra cosa. Moisés tiene 80 años. De jato, ¿te acuerdas de eso? Él no era tartamudo, él hablaba bien. Lo que pasa es que está en la montaña y hace tiempo que no habla. Cuando la gente deja de hablar, los músculos que tienen que ver con la dicción y la formulación se entumecen. Cualquiera que juega béisbol deja de jugar o se le entumece el brazo. Él tiene un problema bien grande. El certificado de buena conducta no funciona porque tiene un asesinato en la costilla. Y Dios lo está llamando a salvar un pueblo que no cree en él contra otro pueblo que lo votaron. Oye, hermano, tiene esto en contra. Pero cuando Dios se le apareció, yo estoy convencido en mi corazón que pasó igual que cuando se te apareció a ti. No vio todo lo que tú has pasado, porque eso ya lo conoce. Vio el depósito que Él había puesto en ti. Y dijo, este es el momento. Así que estamos en el momento correcto y en la línea correcta. Los enemigos de la iglesia primitiva, miren, lo político, los romanos estaban en contra del movimiento de Jesús, como se llamaba en los primeros 3 siglos, porque ser seguidor de Jesús en el Imperio Romano era ilegal. Nosotros lo vemos bien cristiano en el siglo XXI, pero en el siglo I, decir Jesucristo es el Señor es un atentado contra el César, porque César significa Señor. Kaiser en ruso significa Señor. Führer en alemán significa Señor. O sea, Cristo está atentando contra todos los títulos del mundo. Y sus servidores que creen en Él, no les importa. Dicen, no, el Señor mío es Jesús. Tenían problemas con los griegos, porque aunque el mundo cultural estaba dominado política y militarmente por Roma, el mundo cultural siguió siendo griego. Y los griegos tenían todos estos templos con todas estas deidades y hacían sus imágenes y sus templitos y sus fichas y sus ídolos, y cada vez que la gente se convertía dejaban la idolatría. Entonces el negocio se iba al piso. Acusaban a los cristianos de estar haciéndole daño, alterando la paz, pero detrás de eso que había un bien económico que se estaba afectando. Hicieron cooperativas, siglo I, finales del siglo I, cooperativas de artesanos
para obligar a los artesanos cristianos a someterse para poder vender sus productos, como la Feria de Artesanía de Puerto Rico, que tiene una certificación de turismo, igual. Pero entonces metían cultos paganos en las ferias y obligaban a los artesanos a adorar en esos cultos, a comerse la comida de los sacrificios si querían vender su producto. Por eso es que en una de las iglesias del Apocalipsis el Señor le está diciendo: no hagas eso, no comas el sacrificio de los ídolos. Tienen que escoger entre dedicarse a otra cosa para ser fiel al Señor o vivir una doble vida con el mundo. Es que esto no es nuevo. En lo religioso, recuerden que los seguidores de Jesús originales eran judíos, y eso se dividió en dos: en los que creían que Jesús era el Mesías y los que creyeron que Jesús no era ningún Mesías. Y la lucha era ¿dónde? En la sinagoga, porque los templos vienen después del siglo IV. Cuando la Biblia habla de iglesias, habla de gente reunida, en una plaza, en un río, en un camino. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, esa carta llega al que sabe leer y escribir, porque no todo el mundo, las personas eran analfabetas. Entonces convocaban a la iglesia, gente, a la asamblea. ¿Dónde? En una plaza. Y ahí se ponía en un pedestal que sabía leer y escribir. Entonces, voy a leer la carta de Pablo. Y todo el mundo empezaba a hablar, hasta que un día unas hermanas en la parte de atrás empezaron a dar palenque y a interrumpir, y se lo dijeron a Pablo. Y Pablo específicamente en ese caso dijo que las mujeres se callen en la congregación, porque se ponían a hablar y no dejaban de escuchar la comunicación. Si hubieran sido los borrachos, hubieran dicho que los borrachos se callen. Si hubieran sido los muchachitos, que los pollitos se callen. Y es un reto porque es difícil mandar a callar a las mujeres. Las mujeres tienen que hablar. Las mujeres están diseñadas para hablar. Y eso es de Dios. Eso es de Dios. Si Dios vio al hombre solo y dijo: esto está malo, déjame hacer esta compañía, y la compañía que hace habla, es porque Dios vio que era bueno. No podemos ir en contra de la corriente, hermano. O sea, es Excesis 101. Gloria a Dios por las mujeres. Seguro que sí, hermano. Que sí. Amén. Y hablamos un retiro matrimonio de esas cosas. Pero este es el problema. Entonces los judíos que vieron que los judíos seguidores de Jesús alcanzaban fuerza y atraían gentiles, se pusieron entonces en crisis y fueron a las autoridades romanas a denunciar a sus propios hermanos. Los acusaron de alteración a la paz, y ese delito tiene una cárcel de 10 días. Por eso en Apocalipsis, en una de las iglesias, hablaba de los 10 días de encarcelamiento. Muchos de los cristianos que seguían a Jesús, que eran judíos, estuvieron en las cárceles en el tiempo de Domiciano. Surgió el neoplatonismo y el gnosticismo, que vienen de la mano uno del otro, donde empezaron a surgir vertientes que contrarrestaban la sana doctrina del Evangelio. Corta la historia. Vamos a entender primero el mandianismo, que casi nadie lo sabe, y después cogemos el otro un poquito más largo. El mandianismo es el movimiento de los discípulos de Juan el Bautista, que se fueron en contra de los discípulos de Jesús después que mataron a Juan. Así no se habla de su historia, que estaban diciendo que Jesús había usurpado el ministerio de Juan. Por eso Juan, el discípulo, cuando escribe su evangelio, en el capítulo 1, remacha que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para sacar de carrera el movimiento que no tuviera más fuerza contra él. Los otros dos van de la mano, y vamos a mirarlo desde una perspectiva más histórica. El día del nacimiento de Jesús nunca fue un issue, porque los primeros discípulos y los primeros movimientos de predicación daban por sentado que Jesús había nacido. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No era una crisis, no era una controversia. Los dos días que más se defendían era el día de la crucifixión
para validar que Cristo había muerto por los pecados del ser humano, y el día de la resurrección, que era el domingo, el primer día de la semana. Fueron las mujeres, el primer día de la semana, el domingo. Y empezaron las luchas. Y hasta los otros días la gente está hablando de que el día oficial de las reuniones era sábado y era domingo. Se reunían los 2 días. Los judíos que habían seguido a Jesús se reunían en el Shabbat, porque ellos no dejaron de celebrar su sábado. Eso es parte de su ley, parte de su tradición. Y entonces los gentiles, como no practicaban la ley, se reunían domingo. Y los judíos que celebraban el sábado se iban y se reunían con los gentiles el domingo, porque el domingo entonces bautizaban gente, tenían la Santa Cena unos con los otros. Era un espectáculo desde el siglo I. El mejor libro para eso se llama La Semana Santa, escrito por Justo González, el historiador hispano de mayor renombre en el mundo. Cuando empezaron esta situación, surgieron unos grupos diciendo: Jesús no es humano, Jesús es una especie de híbrido. Hay que explicar eso. Dice, no, si él tenía todos estos poderes divinos es porque Jesús es un espíritu, oiga esto, con una apariencia humana, para que nosotros pudiéramos verlo. ¿Cuál es el problema de eso? Que no hay quien lo crucifique, porque es espíritu y no tiene por qué resucitar, porque el espíritu no muere. Entonces desvirtuaba los 2 días y se hizo necesario entonces ir a los textos para validar el nacimiento. Y de ahí viene toda esta controversia, y esta gente decía que no, que Cristo venía a traer revelación, que todos íbamos a ser dioses, que lo que hacía era que nos convertía en meros seres humanos, en semidioses, que una cosa bien fuerte que todavía está dando bandazos por ahí. Y no adelantó mucho, pero hizo mucho daño. Así que este es el panorama de esa iglesia del siglo I, razón por la cual nosotros hoy estamos aquí. Quiere decir que ellos vencieron y no claudicaron, no dieron la espalda, no se amedrentaron, porque ellos creyeron hasta la muerte. Para estas personas, la prueba, la persecución y hasta las ejecuciones en martirio eran la evidencia fiel de que estaban haciendo lo correcto. Porque las mentiras no hay que perseguirlas. La verdad tiene una tendencia que el que no cree la persigue. La verdad tiene una tendencia de que el que no cree quiere desmentirla. Por lo tanto, si tenemos la verdad, nos vamos a enfrentar a gente que nos va a confrontar con sus ideas para tratar de hacer ver que estamos creyendo en una mentira. Hoy estamos luchando contra toda esta gente. La nueva conceptualización, el utilitarismo, el neoabsolutismo, el hedonismo, un proyecto que se llama La Ventana de Oberton, que nació en los 50, el sincretismo, el neohumanismo, la tecnocracia, la ideología de género, el relativismo y la globalización. De eso vamos a atender lo más importante. Y empezamos con el utilitarismo. Es una doctrina moral que destaca la utilidad como el principio moral de las cosas por encima de cualquier característica o de cualidad. La palabra viene del latín, compuesta por 2 vocablos, utilitas, que significa cualidad de útil, y el sufijo ismo, que expresa una doctrina. ¿Qué dice en Arroyo y Habichuela? Que si algo es útil, no me va a importar los elementos éticos y morales que tenga que vencer. Porque al ser útil, yo necesito que esto funcione a como de lugar. Así que rebasa las líneas de la moral, de la ética y de los valores que son parte del mensaje cristiano. Uno de los temas importantes, miremos, el tema del aborto es uno de interés particular para los que promueven este asunto. La entrada ilegal de personas a Estados Unidos promueve una incidencia en prostitución y embarazos no deseados. Son datos. Yo lo escribí antes de Donald Trump. Son datos.
Pues no diga, no está apoyando a nadie, estos son datos. Empresas legales como Planned Parenthood. ¿Sabes cuál es el mayor accionista de Planned Parenthood? Bueno, esposo de Kamala Harris. Abre clínicas de aborto en todos los sectores de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Las Vegas. Y la placenta de estas clínicas se usa para productos de belleza y los fetos para desarrollo de células madre. Como es útil, no me importa si están abortando. Es más, lo que voy a hacer es legalizar el aborto, porque entonces me produce la materia prima para el comercio. Se llama utilitarismo. La evaluación de la iglesia como una institución social dentro de la sociedad que vive, la cual tiene que responder a los cambios sociales para poder ser útil. La iglesia es la representación del reino de Dios. Nosotros manifestamos su poder, su amor, su misericordia y verdad. Ahí es donde nosotros somos útiles. Y por eso nosotros tenemos que estar investigando qué se aprueba, qué no se aprueba, cómo se aprueba, para qué se aprueba, para levantar las manos y no apoyar algo que esté lacerando al ser humano para beneficio de otros. Hoy día nosotros nos hablan de esclavitud y pensamos en la Sierra Leona de África con el asunto de los diamantes, pero hay esclavitud en montones de sitios que está disimulada. ¿Cuántos de ustedes han ido a Dubái? Bien, pues les cuento. Como diría Lee Millán, ¿quiere que le cuente? Dubái es un país impresionante, de Abu Dhabi. Tan limpio, los rascacielos, no hay basura por ningún sitio y usted se siente atraído. Ellos quieren ser el centro turístico más grande del mundo. Del working for that, están trabajando para eso. Pero de momento usted va a una boba turística con aire acondicionado, con 40 personas más, camino ellos tienen un parque de flores, que es como si fuera un Disney World, pero en flores, de todas clases del mundo. Y de momento le pasa por el lado una bobita de 18 pasajeros, conocida en Puerto Rico hace muchos años atrás, una piscicora. ¿Y quiénes van en esa bobita? Trabajadores. Filipinos, de Indonesia, Zelandia, en sus países se ganan $1.05 la hora y los han traído para ganarse $5 la hora. Pero viven en un residencial donde en un cuarto viven 4, le proveen comida, le dan un uniforme, están en esas bobitas, no tienen tiempo libre, trabajan, producen y envían a su casa. Eso es esclavitud. Estoy seguro que una buena mayoría de ustedes se han montado en un crucero. Cuando tenga la oportunidad y vea a un empleado cubano, pregúntele si recibe el dinero por el cual está trabajando. El dinero de ellos va a Cuba. La mitad es del Estado y la mitad es de la familia. Bueno, tienen un elemento mejor, son útiles y eso se llama explotación. La iglesia está presente en el dolor, el sufrimiento, la injusticia, antes de sacar provecho a la desgracia humana, queriendo hacer ver que por ser útil lo podemos justificar. Nosotros no podemos caer en esa trampa, pero tampoco podemos caer en el otro extremo, en estar cogiendo pancartas y cosas para marchar, porque las marchas no resuelven nada, especialmente en este tiempo. Lo que hacen es crear más crisis. No, porque hay que protestar, pues protestar todo lo que quieran, pero si la protesta va a traer algo beneficioso, entonces lo hacemos. Yo escucho a la gente el otro día por el asunto de Luma, que quieren sacar a la gobernadora. Yo no voté por ella. La sacan, el gobierno se queda igual. No va a cambiar. Al otro día no se va a ir Luma. De hecho, tenemos que prepararnos porque Luma no se va en buen tiempo. Porque el problema no es Luma. El problema es que tenemos una red eléctrica que no sirve desde hace no sé cuántos años. Y no hay quien te interese. Y se va Luma y el que venga a traer un contrato más jugoso va a hacer lo mismo. Yo no sé por qué cae en esto, pero de todas formas, pero protesta. Debe ser que tengo una espina en el corazón. Por el último cagón. Ya la sané. La iglesia tiene que hacer algo que sea beneficioso
para el ser humano que está sufriendo. Si tenemos una crisis en adicción, hay que ver cómo atendemos a los adictos, porque el adicto es el mejor cliente del punto de droga. A alguien está enriqueciendo. Si tenemos una situación, ¿verdad?, crítica en el país, donde hay gente que está robando por encargo, hay que buscar la forma de detener eso, porque están haciendo daño porque alguien que tiene dinero está utilizando esta pobreza. Hay que hacer luchar eso, no podemos auspiciar nada de eso por más útil que sea. El neoabsolutismo, este nuevo sistema político, ha usado a la democracia para suplantarla. En una democracia, mire, el respeto a la oposición, el derecho a disentir, es crítica para el funcionamiento. Pues claro, porque la democracia todo el mundo puede hablar, puede criticar, presentar sus opiniones, diferir, pero a la larga, como es democracia, hay que llevar a votación para que la mayoría prevalezca, porque esa es la democracia. Nos guste o no, ese es el sistema. Punto. Hay otro sistema, ningún sistema político es perfecto, la democracia tampoco. Pero en el neoabsolutismo, el derecho a disentir no es más que el intento por socavar al Estado y poner en peligro la seguridad nacional. El neoabsolutismo tiene como fundamento la existencia del Estado como persona y un derecho especial para el Estado diferente al de la gente. Juegan dos juegos. Los grupos minoritarios que quieren exigir más derechos versus el Estado que tiene un interés en que eso pase porque le resta a la mayoría. Bueno, en ejemplo, el fomento de los nuevos movimientos sociales para representar las voces de supuestas víctimas logran desestabilizar el balance social del Estado. Los gobiernos infiltran su gente en dichos movimientos para adelantar otras agendas que no son democráticas. Black Lives Matter. Pero los derechos de los negros, cuando empezamos a ver que los negros norteamericanos, un movimiento grande de ellos, son los primeros que están en contra de esto. ¿Por qué? Porque nunca han ido a sus comunidades. No han hecho nada por ellos en los últimos 50 años. Que no sean aprovechar una situación para levantar la voz en contra del Estado. Y cuando uno va a la plataforma de ellos en internet, son un movimiento que lo que busca es promover el comunismo. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿Y por qué existen? Porque mientras ellos estén, ellos harán la palanca para su lado. Yo crecí comiendo muchas cosas ricas, entre ellas pancakes Aunt Jemima. Ya no está, la pobre negra la sacaron de la carátula del internet. Y fue un desastre porque ella es la original que hacía la receta. No eran los blancos, eran los negros, porque el panqueque era algo fácil que el negro podía hacer para comer en las fincas. Para que cuando lo empezaron a contratarlo para que criaran los hijos de los blancos, trajeron el panqueque a la casa, le añadieron el sirope y se convirtió en comida blanco. Y es algo increíble que tengan una guerra de esa forma cuando los hijos de los blancos, quienes los criaban, eran los negros. Yo no entiendo esto. Y así empezamos, y ahí empezaron, y ahora quieren tumbar todas las estatuas de Cristo blanco. Porque es racismo. Y quieren quitar todos los elementos históricos que supuestamente tienen elementos discriminatorios. Los Washington Redskins, hermano, los piel roja, no era un significativo despectivo para los indios. En el caso de Washington, era una tribu que se llamaban Redskins. Pero la gente que no conoce la historia son víctimas de los que la manipulan. ¿Y qué implicación tiene esto para la iglesia? Que según estos tipos de movimientos se van infiltrando, van ganando adeptos dentro de la iglesia que creen que estos son movimientos necesarios, que esto es real, y vamos cambiando el mensaje del evangelio de salvación por un mensaje de equidad y de igualdad social con una base política.
después lo justifican con textos bíblicos. Por ejemplo, van adquiriendo más derechos, privando más libertades. La iglesia es confundida con el mensaje del Estado al tratar de hacer la parte de las supuestas injusticias del mundo. Debemos tener claro que el Estado representa los valores del mundo y la iglesia los valores del reino. La comunidad LGBTQ+, que la vamos a ver ahorita en la ideología de género, es un movimiento político. No tiene que ver nada con la justicia de los homosexuales y los lesbianos. Es un movimiento político que quiere derechos para gobernar. Punto. Y hasta los otros días era una crisis existencial. ¿Por qué? Bueno, porque este señor tiene una panadería en Estados Unidos y llegó esta pareja de homosexuales teniendo 1000 panaderías para ir. Fueron a la de él, que tenía nombre cristiano, que él era cristiano, que parte de los fondos y las ganancias de su negocio iban para los trabajos misioneros en el mundo entero. Es un buen cristiano. Y le pidieron un bizcocho de matrimonio. Y él dijo que no, porque él no creía en esa relación. Lo demandaron por discrimen. Fueron a la corte. Llegaron al Supremo. La defensa espectacular de este señor fue la siguiente. Si fuera al revés, si ustedes tuvieran una panadería y este señor fuera donde ustedes a decirles: quiero un bizcocho de aniversario para la iglesia que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ustedes lo harían? No. ¿Y él podría demandarlo? No. Entonces, ¿por qué usted lo puede demandar a él? Porque entonces estamos hablando del desbalance de los derechos. Y la gente piensa que los derechos constitucionales operan, como dicen en latín, ex proprio vigore. Operan solos. No, los derechos constitucionales no operan solos. Operan en balances de intereses, porque no puede ser que el ejercicio de mi derecho atropelle los tuyos. Cuando la gente habla de libertad de expresión, bueno, depende de qué libertad de expresión, porque está prohibido hablar lo que se llaman fighting words, pararse con un micrófono e incitar a la violencia para que la gente destruya cosas. Eso está prohibido y eso no está cubierto por la libertad de expresión. Yo no puedo, porque sea el mejor cristiano del mundo, pararme en un parque de pelota que tiene enfrente una égida de ancianitos que se acuestan a las 8, a las 10 de la noche a gritar Cristo viene, porque aunque sea una cosa que está garantizada por mi derecho de expresión y por mi libertad religiosa, pelea contra otro derecho de expresión que se llama tiempo, lugar y manera, que protege a los vecinos de esa zona. Pero este movimiento dice: no, queremos derecho de justicia. Sí, pero es que no pueden ser abiertos con todo lo que tú quieras, porque otros, los demás también tenemos derechos. ¿Cómo se confunde la iglesia? Con los conceptos de equidad, justicia, y ahí se cuela la teología de la liberación. Y la justicia del reino de los cielos no es igual a la justicia del mundo. Un ejemplo bien sencillo. Todos conocemos Plaza de las Américas. Obvio, Puerto Rico de sobra. Hay gente cristiana que conoce más el programa del shopping, de las tiendas, que el programa de la iglesia. Te conoce como hermanito así. Usted ve el estacionamiento el 24 de diciembre y va a encontrar que hay estacionamientos para personas discapacitadas. Muy bien. Para mujeres embarazadas, muy bien. Para personas que tienen 1 hora para recoger, se llaman los pick-up parkings, recoger algo y virar en 1 hora, excelente. Para algunos empleados de seguridad, muy bien. Y el resto del estacionamiento para todos nosotros, excelente. Pero ese día usted fue y muchos de estos estacionamientos estaban vacíos y los que correspondían a nosotros están todos llenos. Y uno dice: qué injusticia. Eso está vacío, pero yo, como no estoy embarazada, como no tengo cumplir con el pick-up parking, como no estoy capacidad, no lo puedo usar. Pero sigue siendo justo, porque las personas que tengan estas condiciones tienen su estacionamiento, aunque no lo estén usando en ese momento. Esa es la justicia del mundo. La del reino, todo el mundo va a tener parking siempre. De colocar una contra la otra, porque no da el espacio. Mire qué interesante que la violencia de Black Lives Matter fue justificada
usando el texto del Cristo volcando las mesas en el templo. La ideología de género que promueve el feminismo también defendió la Miss Universe española, que era trans, pero no pudo defender a la candidata descalificada de Italia porque era madre. Es ironía, ¿verdad? Entramos en el hedonismo. El hedonismo es una filosofía griega que anda por ahí dando bandazos todavía en nuestro tiempo, ahora más que nunca, que plantea que el fin último que debe perseguir el humano es el placer. Si el fin último que yo debo perseguir es el placer, porque eso es lo que me completa como ser humano, quiere decir que yo le voy a pasar por encima a la moral, a la ética, a los valores, a la religión, porque estas ideologías pertenecen a toda esta estructura de que el fin justifica los medios. Yo tengo claro cuál es el fin, no importa los medios a cómo yo llegue. Entonces, cuando se da de esa manera, pues la persona tiene que buscar cómo superar sus obstáculos para alcanzar el verdadero placer, porque el placer es lo contrario al sufrimiento, según esta filosofía. Eso no es cierto. Si el fin último del ser humano es el placer inmediato, entonces las personas que crean en este pensamiento derrotarán cualquier elemento de moral, ética o valores para lograr su objetivo. Por ejemplo, robar para disfrutar de lo que no podemos, adulterar para disfrutar aunque no tengamos una relación formal. Es una doctrina en la que el fin justifica los medios. Ese es uno de los panes nuestros de cada día en las iglesias. La gente que creen en Cristo pero no siguen a Cristo, que creen en Cristo pero no se rinden a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen que darle cuenta. Entonces usted escucha este diálogo, ¿verdad? Estas amigas, ¿saliste con el muchacho? Sí, salimos, me invitó a Nueva York, encantador, es una delicia este señor, es una cosa maravillosa. Pues ya tiene una relación. No, porque él es casado. Entonces la amiga dice, pero por lo menos te lo disfrutaste. ¿Cómo que te lo disfrutaste? Sigue ahí hasta donde pueda. Eso es lo que uno escucha. El fin justificando los medios, buscando el placer. El elemento de corrupción tiene esta base. Nadie nace corrupto. La gente se corrompe en el camino. Se corrompe cuando no tiene alguien que pide cuentas. Llega el muchachito con una bicicleta a la casa que no es de él. Y la mujer dice, esa bicicleta, encontré por ahí, que se gusta otra cosa. No pidieron cuenta. Como pasó, él piensa que lo puede seguir haciendo. Cuando llega a la legislatura, ya él tiene toda una carrera de robar, de adquirir, de apropiarse sin que nadie le diga nada. Y ahí es más fácil porque es asunto de tirar el lápiz para el lado, creyendo invenciblemente que el fin justifica los medios y que no va a haber problema. Muchas de estas personas se nos pueden entrar en la iglesia para hacernos pensar de que eso al fin no está tan mal porque otros lo están haciendo o porque todo el mundo está en lo mismo. La iglesia no le puede pasar la mano al pecado. La iglesia no puede bajo ninguna circunstancia asociarse con el mundo del mal. Tenemos que tirar la raya. Y la gente dice, pues es que se te van de la iglesia. Es que si se van de la iglesia es porque nunca estuvieron. El que quiere estar en la iglesia quiere estar con Cristo como es. Retener gente porque podemos hacer negociaciones es dar un mensaje equivocado y hacerle daño a aquellos que están sacrificándose por cumplir la voluntad del Señor. Es un pastor que me llamó de Estados Unidos y dice, tengo un problema bien grande y yo no sé qué hacer. Y muchas veces a veces yo escucho esa frase es, no tengo el valor para enfrentarlo. Entonces pienso, y así fue. ¿Y cuál es su problema, pastor? Miren, que tengo esta pareja de iglesia, ellos son los que mantienen el patio, ellos son los que pintan, ellos siempre están temprano, o sea, los mejores creyentes. Y yo le dije, estoy esperando el pero. Pues después del pero vino la verdad. Ella es bien buena, pero tiene una lengua. Ahí.
Bueno, varón, ellos son, ¿verdad?, centroamericanos, él no se ha divorciado, y ellos acá están viviendo, él, ¿verdad?, él no quiere volver con su esposa. Hermano, ¿cuál es su problema? Esta es la gente que no trabaja, no es que te vas a quedar sin iglesia. Te vas a quedar sin iglesia. Tan pronto abras un espacio para una excepción, ya no hay norma. La excepción rompe las normas. Lo voy a hacer, sentarlo y decirle al hermanito, tan pronto usted me traiga su certificado de divorcio, si es que usted no puede salvar su matrimonio, según usted viene aquí para yo casarlo con el hermano y usted esté dentro del Señor, y entonces puedo yo darle espacio para que trabaje con la iglesia. Mientras tanto, usted no puede ser líder de la iglesia, porque después de que le den oportunidades va a venir la muchacha que tiene el novio, que la embarazó y que quiere cantar en el altar, que va a venir todo el mundo con su, porque si le di oportunidad a uno, tiene oportunidad a los demás. Y no es que seamos legalistas ni exigentes, no es eso. Es que no le pasemos la mano al pecado, son dos cosas diferentes. El relativismo es el concepto que se emplea en la filosofía para nombrar a cierta manera de entender la realidad y el conocimiento. De acuerdo al relativismo, lo real o lo fundamental no tiene una base permanente, sino que se basa en los vínculos que existen entre los fenómenos. Respecto al conocimiento, el relativismo sostiene que no alcanza lo absoluto, su objeto son las relaciones. Por ejemplo, la realidad histórica ya no es un conocimiento funcional, esto debido a que otras materias como la arqueología, la geología, la antropología han hecho aportaciones significativas. Por lo tanto, ya no hablaremos de historia, sino de procesos históricos, porque todo dependerá de las fuentes de información y su relación entre ellas. Como vemos los ejemplos, la verdad es que solo existen dos sexos, hombre y mujer. No solo porque lo dice la Biblia, que para nosotros es suficiente, lo dice la ciencia. Son XX, XY. Hay solo dos cerebros. Hay tres tipos de cráneos: el mongólico, el asiático, el africano y el europeo, el caucásico. No hay más cráneo. Pero hay dos tipos de cerebro: el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. No hay más nada. Y gloria a Dios que pensamos diferente. Sí, el problema viene cuando la mujer quiere que el hombre piense como ella, o que el hombre quiere que ella piense como él. Eso no va a pasar. O la mujer piensa en todas las cosas, el hombre una a una, en orden. Y ahí empiezan los problemas. ¿Cómo es? Esas risas son testimonios de que eso es así, ¿verdad? Y ahora se mira, tenemos que hablar. Ella entra con 40 taquetes un sábado por la mañana a la casa. Que las mujeres son espectaculares. Ella entra con 40 paquetes, celular aquí, hablando con la amiga. Toda mi mujer empuja la puerta con la pierna, se mete de lado. Logró cerrar el carro. Y tan pronto ponen los dos pies dentro de la casa, eso es un escáner que se activa. Mira, le dije que echara la taza en el fregadero, el perro todavía está dando mandazos por ahí, la ropa no la han puesto en la lavadora. Yo te digo una cosa, yo me voy de aquí 2 minutos y esto es un desastre. Ah, sí, un libreto, está hecho desde Génesis. Y él está sentado allí viendo la final del NBA porque está en su canal. Una cosa, está en el canal de televisión. Ahora ella dice que va a montar un cuadro que compró en Marshall. Yo dice a la amiga, mira, compré el cuadro, lo voy a montar hoy. ¿Sabes cómo uno escucha eso como hombre? En slow motion.
Voy a montar el cuadro. Eso le llega uno aquí y se altera el cerebro del hombre. Él baja por el cable que lo lleva a ver televisión, sube por el cable, llega a una cajita que tiene para pensar cosas y dice, vamos a ese cuadro ahí, y vuelve y baja vacío de televisión. Hasta que ella le dice que ella se aprieta el moño, porque la fuerza de la mujer está en el moño, y se aprieta bien y se pone los zapatos que hacen ruido para sacarlo del balance, y le pregunta, ¿dónde está el taladro? No, que eso queda con una tachuela, y lo saca del sofá, usted sabe de eso. Todo existe hombres y mujeres, gloria a Dios por eso. Más sexo en una gente sería complicar la cosa. Ahora alguien, usted le dice eso y me dice, bueno, depende porque fulano de tal dice que hay personas que siendo hombres están atrapados en el cuerpo de una mujer. Eso me lo dijo un amigo mío. Por eso es que está ahí, pues es un diálogo que tuve con él. Y yo le dije, bueno, ese es el caso mío. El caso tuyo, sí, yo estuve atrapado en el cuerpo de mi mamá 3 meses hasta que me parió. Yo salí. Y yo dije, pero eso no es lo que dice la Biblia. Le dije, bueno, depende, porque la Biblia fue escrita por hombre, aquello y lo otro, porque tienen justificaciones para todo. Y aquí esto es un ejemplo de lo que es relativismo. Y entramos con uno de los peores, se llama sincretismo religioso. Este movimiento es un término empleado en antropología cultural y en estudio de religión comparada para referirse a la hibridación, a la mezcla o amalgama. Ya saben de eso. Entonces vamos a poner una amalgama aquí, pedintito. Para referirse a las mezclas entre dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura de la religión para resaltar el carácter de fusión o asimilación de elementos diferentes. Hoy día, el uso de vocablos de otros conceptos de nuestra cultura religiosa ya se ha metido en la iglesia. Ya la gente no habla de presencia del Espíritu, hablan de vibra. Como si fuéramos alternadores, una cosa así, para mandar energía de una a otra. Vibra es un concepto oriental de energía. Hay gente que está sustituyendo la manifestación del Espíritu por energía. No, es que te envía energía positiva para que cancele esa energía negativa que tú tienes. La meditación trascendental, que no es conectarme con Dios, sino conectarme con mí mismo para desarrollar mi capacidad mental. El antropocentrismo, el hacer que el ser humano sea el centro de la relación con Dios y Dios se convierta en un eje que da vueltas alrededor de él, incluso en la forma en la que la gente habla y ora. Y el pensamiento positivo, que lo han confundido con lo que es fe. Pensar bien no es pensamiento positivo. Pensamiento positivo es una doctrina que establece que el ser humano tiene el poder interno a través de su capacidad mental para atraer todo lo que quiera a su vida, con solo pensarlo y concentrarse y desearlo. Eso no es pensar bien. Pensar bien es que si algo malo me ha ocurrido, yo pueda buscar la forma de ver el lado bueno. Eso es pensar bien. Pensar bien es derrotar el fatalismo, derrotar el pesimismo, con una forma de pensar agresiva hacia el futuro. Ejemplo de la historia de un profesor del seminario que siempre pensaba bien. Vino un estudiante en una ocasión a decirle que lamentablemente no pudo llegar temprano al examen porque hubo un diluvio circunstancial y entonces le causó problemas la lluvia. Y el profesor le contestó, la lluvia necesaria para las plantas, limpia los postes, limpia los ríos, desemboca en el mar. Mira toda la historia. Qué bueno, pero qué bueno que estás aquí. Otro le dijo otro día, se le reventaba una goma, que tuvo una crisis, que fue un problema, que el de asistencia de carretera no llegó a tiempo, y él le dijo, bendito accidente. Pero ¿cómo? No sabes de qué cosas Dios te libró. Y lo pudo evitar dejando que se te explotara. Los estudiantes estaban hastiados de él.
hubiera siempre algo que decir. Así que se pusieron de acuerdo y se confabularon y le dijeron: a preguntarle algo que no pueda sacar nada bueno. Y pensaron, y alguien dijo: vamos a preguntarle por el diablo, es lo mejor. Y vamos allá: profesor, ¿qué usted piensa del diablo? Sí. Él, qué trabajador incansable. Eso es pensar bien. En nuestras iglesias se ha metido la mentalidad del Dharma y el Karma. Estamos todos conectados por el universo, que si alguien hace algo malo, rápido la maldad lo va a alcanzar, que hay que hacer lo bueno para que lo bueno nos alcance. Usted sabe que eso está en el libro de Job. Esa es la fórmula de ellos. Pórtate bien, todo te sale bien; pórtate mal, todo te sale mal. Por eso es que Job es un híbrido, que portándose bien, todo le salió mal. Entonces los amigos fueron a insistir que les confesara que él había hecho mal para validar la fórmula. Porque si no, ellos eran los próximos. Ellos querían descansar, que lo estaban haciendo bien. Pero en esa fórmula Dios no está. Yo no me porto bien para que las cosas me salgan bien. Yo me porto bien porque en agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por mi vida, eso es lo menos que Él se merece. Y uno llega a un nivel mental donde uno dice: ya yo no quiero pecar, no por solo porque el infierno me va a perseguir, es que mi Señor no se lo merece. Él se merece lo mejor de mí, Él se merece que yo evite lo que tengo que evitar. Si yo lo puedo hacer por un buen amigo mío, ¿cuánto no lo puedo hacer por Cristo, que es mi Salvador? Se nos ha metido este asunto de que el espíritu es una fuerza, es una energía, quitando del medio que estamos hablando de Dios en su tercera persona. Los pensamientos del bien y el mal que viven en constante balance. Hay gente en la iglesia que está todo el tiempo en esta cosa de que el mal y el bien están peleando, y parece que Dios y el diablo están en una mesa pulseando a ver quién gana. Hermanos, hermanas, Dios no ha renunciado a su control sobre la tierra. La tierra le pertenece al Señor. Por más maldad que usted vea, Dios sigue siendo el soberano sobre la tierra, y algún día volverá a reivindicar el bien sobre todo lo que hay. Viene de camino, es cuestión de esperar. Dios no ha vindicado, solamente hay un poder. El mal existe, y el mal se manifiesta en aquellas personas que abren las puertas, que permiten que el enemigo entre y le haga todo lo que quiera. Pero mientras usted esté firme en el Señor, eso no va a pasar, porque usted le pertenece al Señor. Hoy día están hablando de gente que hasta siendo cristiano y confesando a Cristo están poseídos por demonios. Hoy están hablando de gente que puede estar en la iglesia y también puede estar en la santería, de que pueden estar en la iglesia y pueden estar con el espiritismo, y que pueden estar en la iglesia y pueden estar echándose la baraja. Y hay que parar y pararnos en nuestros altares y a hablar de la palabra del Señor para educar al pueblo a que sean fieles a Cristo. La tecnocracia, que se la resumo, es toda esta fuerza que tenemos hoy sobre los medios de comunicación, las redes sociales, que tienen un control y un acceso increíble. Pueden destruir una persona, pueden destruir una reputación, y aunque después quieran reivindicarlo, ya es tarde, porque cuando ese mortero se lanza y explota, no hay quien pueda recoger todos los fragmentos. Y cuando alguien quiere hacer algo, lo que usan todos estos medios, yo no entiendo, y no podemos caer en esa trampa. ¿Por qué si yo veo a un hermano mío del reino, de la iglesia, haciendo algo que no es, yo no tengo la capacidad de llamarlo, decirle: Martiel, quiero hablar contigo, te vi en una situación un poquito embarazosa y delicada, vamos a reunirnos a hablar para ayudarte en lo que sea? No, a las redes. Anoche vi al hermano Magdiel Narváez saliendo de un bar, de una liquor store, que se otra otras cosas. ¿Qué desfachate el predicador de Nueva Vida? Aquí está y lo otro. Esto le pasó a un hermano de la iglesia. ¿Y sabe qué estaba haciendo ese hermano de la iglesia? Su hijo, que es alcohólico, estaba en esa barra.
Y el dueño de la barra lo llamó y dijo: ven a buscar tu hijo porque no está en condiciones de guiar. Y él vio, y lo vio que no era iglesia entrando. Y fue a la iglesia. Bueno, fue a estar en la barra de Perico. Y llamarlo a capítulo. Y ahora iban a votar. Y cuando él explicó: bueno, esto fue lo que pasó. ¿Quieren que llame al bartender para que venga a testificar aquí? ¿Sabes lo que es tener que llamar a alguien del mundo para que venga a validar a alguien de la iglesia? Yo no encuentro algo más bochornoso que eso. El del mundo va a decir: y después tú quieres que yo vaya a esa iglesia, que te querían votar, tú vas haciendo algo bien por tu hijo. Estas redes son un problema existencial. Yo las uso para cosas, para mandar un mensajito, y con todo eso cojo 40 cantazos de vez en cuando. Vamos a terminar con este y damos espacio para. Este es el movimiento sociopolítico que ha surgido desde la extrema izquierda radical para lograr debilitar los poderes políticos y establecer un nuevo sistema de orden mundial. En ese orden imperan todos los movimientos explicados en las anteriores. Hoy vamos a evaluar cómo se confabulan entre ellos para convencer la sociedad de adelantar su agenda. En los objetivos: establecer a nivel mundial un nuevo sistema de orden sociopolítico con leyes que favorezcan las mentalidades amparadas en percepciones y no en realidades. Esto implicaría que las nuevas realidades serían ilimitadas de acuerdo con la posibilidad de múltiples mentalidades y no fundamentos. ¿Sabe cuántos géneros ya tiene España aprobados? 98. Cada vez que alguien tenga una percepción, se convierte en un género. El gobierno tiene que respetarlo. Voy a dar un ejemplo donde usted vea cómo pasa esto. El efecto es devastador, pues ningún sistema económico puede sostener semejante proyecto social. Se utilizan programas tipo reality show. ¿Cómo se manejan? Primero empezamos a decirle a la gente: tú eres lo que quieras ser, no lo que biológicamente tu cuerpo decide. Ya ahí vamos. Porque estamos peleando entre una percepción contra un fundamento. Y estoy diciendo: el fundamento, tíralo para adelante, es lo que tú percibes. Si la persona quiere decir que, aunque digan que él es hombre, él se siente que es un perro, pues él va a actuar como un perro y hay que respetarlo como si fuera un perro. Y lo más seguro que come comida para perros y ande de perro porque él se siente perro. Pero es un hombre que se cree perro. Son dos cosas distintas. No es que ahora es perro, aunque sea hombre, que es lo que ellos quieren plantear. Sigue la dinámica, ¿no? Bien. Para validar eso, se usan reality shows para mostrar la supuesta nueva realidad aceptable, así como películas, series, documentales. Yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, estamos suscritos a Netflix y somos testigos de cómo las series en Netflix se han ido desvirtuando. Donde hace un tiempo atrás no se presentaban las cosas que se están presentando hoy, de parejas del mismo sexo participando de una serie, de parejas con sus situaciones, ¿verdad?, peculiares, porque eso es parte de ir llevando a la sociedad un mensaje para que se acepte por uso y costumbre. La iglesia te dice que no, pero mira, la serie tal, y todo el mundo está de acuerdo que eso es así, porque eso pasa todos los días, y la familia siempre tienen a alguien que está en esta situación, y que qué triste sería que una familia cristiana no acepte a este miembro de su casa que tiene este problema. Y ahí es que está el problema, porque no es que yo no lo acepte, es que no te puedo validar la conducta. Son dos cosas distintas. De igual forma, no acepto al alcohólico en términos, en principio, porque me crea problemas, pero lo amo en Cristo, porque veo en Él una vida de salvación. Entonces, no es asunto contra ellos, es contra todo aquel que represente algo. Lo que amo al ser humano, porque Cristo se entregó por él, pero no por eso le voy a validar su conducta. Como una pareja que viene y me dice: es que no me están dejando entrar a la iglesia. Usted puede entrar a la iglesia las veces que usted quiera. Lo que le dijeron fue que no puede estar en la iglesia echándose los brazos, besándose, porque este no es el parque de recreo. Porque somos gays. No, dígame, mencióneme el día que usted vino, ¿cuántas parejas heterosexuales están haciendo lo que dijeron usted que no hicieran? Y de igual forma dije: si entra un borracho desordenado, también lo sacamos.
porque vinimos al culto, no vinimos a exhibirnos. No volvieron. Pero las puertas están abiertas. Pero tiene que ser que entre allí para que sepa que el mensaje de Cristo está ahí para transformar la vida, para cambiar la vida y traerlo a la verdadera identidad en el reino. También se introducen nuevas guías educativas para los niños y las niñas vayan conociendo este nuevo fenómeno y lo acepten, haciendo un llamado a la justicia social y la equidad. Algunas denominaciones comienzan a desdoblar los fundamentos de la fe, introducen las nuevas tendencias de tener ministros que creen y otros que practican este estilo de vida. 3 ejemplos y terminamos con esto. 1. Instituciones cristianas académicas que se están prestando para traer nuevas interpretaciones bíblicas para justificar estas conductas. Ya yo he escuchado de personas que estudiaron conmigo de teología en esas instituciones académicas que Jesucristo es trans, porque defendía a los eunucos. Eso tiene que ser que se identificaba con ellos. Que Ruth y Noemí eran lesbianas, porque hay un texto en hebreo que el verbo que se usa es masculino para decir que se vistieron para salir a caminar. En hebreo el verbo es el que lleva si es el número plural singular o si es masculino o femenino, pero se le olvida que hay una explicación de los mismos judíos que dicen que se vistieron de hombres porque eran 2 mujeres solas que van por un camino peligroso, el mismo camino de la parábola del buen samaritano. El centurión que fue a ver a Jesús le dijo que no fuera a su casa, porque lo que pasa es que el siervo que está allí yaciendo enfermo es su amante. Una cosa desastrosa, hermano. Que David es bisexual y Jonatán es homosexual. Esto viene de profesores, de seminarios, de ministros. Necesitamos mantener la integridad del texto bíblico. Porque todos esos planteamientos tienen errores del saque, por más que lo puedan defender. Para empezar, si fuera cierto que el centurión romano, el siervo es su amante, si fuera cierto, en ningún sitio del texto Jesús está validando eso. Porque el texto lo que hace es validar la fe del centurión, no la relación. Aparte de que cualquier judío le puede decir que en el siglo I el problema de visitar un hogar romano era clave y el romano sabía que Jesús no iba a ir allí porque eso le iba a traer problemas a su ministerio. Ningún judío visita uno. Por eso es que Dios le da la visión a Pedro del lienzo para que pueda ir a casa de Cornelio. Si no le da la visión, Pedro no va a ir. Entonces, que estas cosas se hacen intencionalmente. Segundo, en Inglaterra surgió el caso de este hombre acusado de un delito criminal grave. Pero como él sabe que el sistema inglés, las mujeres gozan de unos privilegios en los casos criminales que no tienen los hombres, fue y dijo que él era mujer. Y como está la ideología de género aprobada, pues hubo que tratarlo como mujer. Lo enviaron a una cárcel de mujeres. ¿Qué pasó? Violó mujeres, embarazó mujeres y las mujeres se reunieron y la mataron. Porque no era ninguna mujer, era un listo que se aprovechó de la ideología. En Argentina los hombres se retiran a los 65 años y las mujeres a los 60. Y vino este hombre y se paró en la corte diciendo: me voy a retirar, no me quieren pagar la pensión. Pues que usted es hombre, le quedan todavía 5 años. No, yo soy mujer, atrapada en un cuerpo de hombre. Y tuvieron que acceder a eso. Tercer caso, acá por donde vamos. Esta comunidad tiene un signo de más al final. LGBTQ+, porque ahí caben todos los géneros que sean. Pero entre los géneros que se quieren acomodar está la pedofilia. Y ya hay legislaciones puestas sobre la mesa
en California y en Nueva York para aprobar el que los pedófilos sean tratados como personas normales, que su problema o su situación, su característica es que solamente pueden manifestar amor con niños. Así que se van a tratar como ese tipo de personas y le van a permitir estar adultos con niños para hacer las relaciones sexuales que puedan tener. Y la ideología de género lo va a aprobar, lo va a apoyar. O sea que ahí cabe todo lo que se quiera. Y eso lo que va a traer es una crisis a nivel de los países. La iglesia, esto lo vamos a ver para la próxima sección, pero termino con esto. La iglesia tiene que ampararse en el texto bíblico como su fundamento hasta las últimas circunstancias. Importa poco la interpretación de Martín Nerval, importa poco lo que diga el profeta tal, importa si no está alineado con la Biblia, no es de Dios. Punto y se acabó. Nosotros somos los llamados a defender la sana doctrina del Evangelio. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Tenemos la parte aquí para continuar con esta otra que es nuestra respuesta a todo lo que el mundo nos está desafiando. Dios me lo bendiga.